Hoy nos sumergimos en una obra que es casi la definición del teatro occidental, Hamlet, de William Shakespeare. Vamos a usar fragmentos del texto para intentar desentrañar por qué esta tragedia, allá en el frío palacio de Elsinor, en Dinamarca, nos sigue, digamos, tocando tan de cerca. Y es que desde el principio se siente que algo no anda bien, ¿verdad? Totalmente. Algo está podrido en Dinamarca, como dice la famosa frase. Exacto. Y no es solo la política, digamos, con el nuevo rey Claudio casado tan rápido con Gertrudis, la viuda de su hermano. Es que además aparece esta figura inquietante. La sombra del rey Hamlet. Ujú. Y alrededor de ellos, bueno, el príncipe Hamlet, claro, el pobre Polonio, sus hijos Ofelia y Laertes, y Horacio, el amigo leal. Vamos a meternos en temas, enormes. La venganza, la duda que paraliza, la locura como máscara y como abismo también, la muerte, la verdad. Esa búsqueda constante en un mundo que parece pura apariencia. Justo. Y todo arranca ahí, en la oscuridad, en la explanada del castillo. Sí, ¿cómo empieza esa escena? Es clave. Pues la obra te lanza de golpe a la tensión. Los guardias, Bernardo, Francisco, Marcelo, están nerviosos. Han visto algo, ¿eh? Algo que los tiene mal. Y por eso llaman a Horacio, ¿no? El amigo estudioso de Hamlet, el escéptico. Exacto, para que lo vea él mismo. Y entonces, bueno, aparece. La sombra. Y dicen que tiene la misma figura que tenía el difunto rey. O sea, no es un cuento. No, no. Y Horacio, que es el racional del grupo, digamos, se queda helado. Dice algo como, su vista me conturba con miedo y asombro. Fíjate, miedo y asombro no es cualquier cosa. Perturba el orden natural. Y Horacio lo conecta enseguida con la política. Se pregunta si esto significa alguna extraordinaria mudanza a nuestra nación, porque, ojo, hay tensiones fuertes. Claro, lo de Fortinbras el noruego. Eso mismo. El joven Fortinbras quiere vengar a su padre, recuperar tierras, Dinamarca se está armando, o sea, la sombra no es solo un fantasma familiar, es un síntoma de que el reino está en crisis. Lo personal y lo político hay, pegados desde el inicio. Y mientras la noche trae estos fantasmas, de día, en la corte, Claudio intenta que todo parezca normal. Demasiado normal casi. Sí, esa normalidad forzada es muy llamativa. Da un discurso súper calculado, ¿no? Hablando de equilibrar el duelo por el hermano muerto con la alegría de su boda con Gertrudis. Dice que tanto ha combatido en mí la razón a la naturaleza. Pura fachada. Una fachada que choca de frente con Hamlet. Él no puede disimular. Para nada. Mientras todos intentan seguir como si nada, él está vestido de luto, visiblemente destrozado, y rechaza esa hipocresía de plano. Cuando Gertrudis le dice que deje de aparentar... Ahí él explota, ¿no? Sí, dice algo fundamental. Aparentar, no señora, yo no sé aparentar. Aquí dentro tengo lo que es más que apariencia. Él marca esa diferencia brutal entre sentir de verdad y solo, digamos, llevar el disfraz del dolor. Y ese sentimiento real se desborda en su primer soliloquio. Ese famoso si esta demasiado sólida masa de carne pudiera ablandarse. Es más que duelo. Es un asco profundo. Un asco por la debilidad humana, por la rapidez con que su madre olvidó a su padre, a quien él ve como un dios, un Hiperión, comparado con Claudio, que para él es un sátiro. Siente que el mundo se puso patas arriba. Y justo sobre esa herida, sobre esa desilusión tan grande, llega la sombra. Exacto. El encuentro es demoledor. La sombra le pone una carga encima, terrible. Si tuviste amor a tu tierno padre, venga su muerte. Venga un homicidio cruel y atroz. Venganza. Pura y dura, pero no solo eso. Le revela la verdad oculta. No fue una serpiente en el jardín. ¿No? La serpiente que mordió a tu padre, hoy ciñe su corona. Es Claudio. Lo llama incestuoso, adúltero, y cuenta cómo le echó veneno en el oído. En el oído. Fíjate qué detalle. El veneno que entra por el oído. Como las mentiras. Exacto. Le pide venganza por el asesinato. Pero ojo, le pone una condición. No manches con delito el alma,
previniendo ofensas a tu madre. O sea, véngate de él, pero a ella, déjala en paz. Una misión complicadísima. Hamlet jura cumplirla, claro. Hace jurar silencio a Horacio y a Marcelo. Y aquí es donde Hamlet se vuelve tan distinto, ¿no? Porque después del juramento, ¿qué hace? Pues dudar o reflexionar quizás, no actúa de inmediato. Necesita estar seguro. O quizás la tarea es tan enorme, tan moralmente compleja, que lo frena. Y ahí viene la idea de fingir locura. Sí, poner un traje de extravagancia. Esa locura va a ser su escudo y su arma. Pero también una trampa, ¿eh? Y vemos cómo afecta a los demás. Ofelia, por ejemplo, cómo le cuenta a su padre, Apolonio, que vio a Hamlet. Aterrada. Dice que entró pálido como su camisa, las piernas trémulas, como salido del infierno, dice ella. Polonio tan Polonio, sí. Lo interpreta a su manera, claro. Loco, sin duda por tus amores. Piensa que es porque él le prohibió a Ofelia verlo. Es un ejemplo perfecto de cómo nadie ve la verdad en Elsinor. Todos interpretan todo según sus propios intereses o sus limitaciones. Y mientras Polonio cree eso, Hamlet usa esa fachada de loco para pinchar, para investigar. Sus diálogos con Polonio son geniales. Lo llama vendedor de peces. Sí, son crueles pero brillantes. E incluso Polonio, que no entiende nada, se da cuenta de algo. Dice, aunque todo es locura, no deja de observar método en lo que dice. Hay una lógica, una inteligencia detrás de la supuesta locura. Y esa inteligencia es la que se tortura a sí misma, ¿no? Ahí está el núcleo de Hamlet, pensar o hacer. Exacto, es cobardía, es moral, es una crisis existencial más profunda sobre la vida, la muerte, el sentido de todo en un mundo corrupto. Y bueno, todo eso estalla en el soliloquio más famoso de todos. Ser o no ser, esa es la cuestión. Va mucho más allá de vivir o morir, ¿verdad? Es, ¿actúo y me arriesgo o sufro pasivamente lo que me toca? Justo. Enfrentar los males conocidos o arriesgarse a lo desconocido de la muerte. Y la conclusión a la que llega es terrible. Esta previsión nos hace a todos cobardes. La conciencia, el pensar demasiado, parece que nos impide actuar, nos paraliza. Y esa parálisis, esa reflexión constante de Hamlet, tiene consecuencias devastadoras para la gente a su alrededor. Pensemos en Ofelia. Ay, Ofelia, es quizá la víctima más clara de todo este enredo. Primero, su hermano Laertes y su padre Polonio la llenan de dudas sobre Hamlet. Le dicen que no confíe, que la virtud misma no puede librarse de los golpes de la calumnia. La condicionan desde el principio. Totalmente. Y luego viene esa escena, la del convento. Es terrible. Hamlet, ya sea por su locura fingida o por una crueldad real, nacida de su propia angustia, de su misoginia quizá. Sí, porque él dice eso de fragilidad. Tú tienes nombre de mujer. Exacto. Entonces la ataca brutalmente. Eres honesta. Mira, vete a un convento. La usa, la humilla, la desecha. Es muy doloroso verla atrapada ahí. Atrapada entre el deber, el amor y siendo usada por todos. Por todos, incluido Hamlet. Y el golpe final es la muerte de su padre, Polonio, que además lo mata Hamlet por error, pensando que era Claudio escondido. Detrás de la cortina. ¿Qué escena también? Sí. Y después de eso, la locura de Ofelia ya no es fingida, es real. Se expresa en esas canciones, fragmentadas, tristes, llenas de alusiones. Y su muerte final, ahogada. Bueno, Gertrudis la describe de una forma muy poética, pero ambigua. Accidente, suicidio. Nunca queda claro del todo. Pero es el resultado de una presión insoportable. Exactamente. Y mientras Ofelia se hunde, los que mandan, Claudio y Gertrudis, intentan, mantenerse a flote. Claudio es interesante como villano, ¿eh? No es simple. No, tiene momentos de culpa, ¿verdad? Sí. Tiene conciencia. Durante la obra de teatro que monta Hamlet, dice en una parte algo como «Qué cruelmente ha herido esa reflexión mi conciencia». Y luego está esa escena clave donde intenta rezar. Pero no puede. Admite que sus palabras suben, pero sus pensamientos se quedan abajo, porque no está dispuesto a renunciar a lo que consiguió con el crimen. Mi ambición, mi corona, mi esposa. Es un retrato muy agudo
de la hipocresía, de la imposibilidad de redimirse si no hay arrepentimiento real. Y Gertrudis, ella es más un enigma. ¿Sabía? ¿No sabía? ¿Fue cómplice? La obra la deja en una ambigüedad muy interesante. La escena en su cuarto, cuando Hamlet la confronta, es brutal. Le pone un espejo delante, literal y metafóricamente. Y ella parece quebrarse. Oh, Hamlet, no digas más. Tus razones me hacen dirigir la vista a mi conciencia. Como que se da cuenta. Parece que sí, pero sigue siendo ambigua, hasta su muerte, que es accidental bebiendo el veneno que Claudio preparó para Hamlet. Y en contraste total con la duda de Hamlet está Laertes. Laertes, el hijo de Polonio. Vuelve de Francia cuando se entera de la muerte de su padre y es pura furia. Sin duda, sin filosofía. Él quiere venganza ya. Solo aspiro a dar completa venganza a mi difunto padre. Directo al grano. Exacto. Es el modelo del vengador clásico, impulsivo, tan impulsivo que Claudio lo manipula fácilmente. Y juntos arman el plan del duelo. La espada sin botón, envenenada, la copa. Todo un complot. Laertes busca vengar a su padre, pero termina siendo un peón de Claudio. Y al final, su propia trampa se vuelve contra él. Es irónico y trágico. Y en medio de todo este caos de traiciones, locura, venganza, está Horacio. Horacio, sí, el amigo fiel, el cable a tierra, digamos. La voz de la razón, el estoico. Hamlet lo valora muchísimo por eso, por no ser esclavo de sus pasiones. Es el que está desde el principio hasta el final. Sí, es el testigo, el que sobrevive para contar la historia, para poner algo de orden en el caos. Su lealtad es como un faro en la oscuridad de Elsinor. Y hablando de verdad, Hamlet no se conforma solo con lo que le dijo la sombra. Necesita una prueba más sólida. Claro. Y ahí entra su genialidad estratégica. El teatro dentro del teatro. La ratonera. La ratonera, qué idea brillante. Sí, hace que unos actores representen una obra que él modifica para que sea igualita al asesinato de su padre, como se lo contó la sombra. Quiere verle la cara a Claudio. Él mismo lo dice. Esta representación ha de ser el lazo en que se enrede la conciencia del rey. Usar el arte, la ficción, para sacar a la luz la verdad. Es genial. Y la tensión durante esa obra se corta con cuchillo. Hamlet está ahí, comentando, provocando, mirando a Claudio. Como un halcón, sí. Y funciona. Cuando los actores hacen la escena del veneno en el oído, Claudio no aguanta, se levanta de golpe. Y Ofelia dice la frase clave. El rey se levanta. Ahí está. La prueba. Esa es la confirmación. La máscara de Claudio se cae, al menos para Hamlet y Horacio. La trampa funcionó. Ahora Hamlet sabe, sin lugar a dudas, que la sombra decía la verdad. Pero, incluso sabiendo, actuar sigue siendo complicado. Y la obra se acelera hacia el final. Pero antes, esa escena del cementerio. Es increíble. Sí. Los sepultureros, con su humor negro, hablando de la muerte con esa crudeza. Y luego Hamlet. Con la calavera de Yorick. ¡Exacto! El bufón de su infancia. ¡Ay! Pobre Yorick. Yo le conocí, Horacio. ¿Qué se hicieron tus burlas, tus brincos, tus cantares? Es una confrontación brutal con la muerte como el gran nivelador. La vanidad de todo, el poder, la belleza, la risa, todo termina ahí. ¿Crees tú que Alejandro, metido debajo de tierra, tendría esa forma horrible? Reduce a todos a lo mismo, polvo. Esa meditación sobre la mortalidad es como la calma antes de la tormenta final. Porque justo después viene el funeral de Ofelia y la pelea entre Hamlet y Laertes dentro de la tumba. Una explosión de dolor, de rivalidad. Hamlet gritando, yo he querido a Ofelia y 4000 hermanos juntos no podrán, con todo su amor, exceder al mío. Una declaración apasionada, pero en un momento terrible. Y de ahí, ya sin vuelta atrás, al duelo. El clímax donde todo explota. La masacre final. Pero en la confusión intercambian las espadas. Y Hamlet hiere a Laertes con la misma espada. Exacto. Mientras tanto, Gertrudis, sin saber, brinda por Hamlet y bebe de la copa envenenada. No. ¿Sí? Y Laertes, agonizando, confiesa todo. Le dice a Hamlet, Hamlet, tú eres muerto. El rey es el delincuente. Y ahí
Ahí Hamlet actúa, sin dudar. Ahí sí. Hiere a Claudio con la espada envenenada y además lo fuerza a beber lo que queda de la copa. Malvado, incestuoso, asesino, bebe esta ponzoña, acompaña a mi madre. Venganza cumplida. ¿Pero a qué precio? Todos muertos. Todos los protagonistas principales. Sí. Antes de morir, Laertes y Hamlet se perdonan. Hay una especie de justicia poética terrible. Laertes muere por su propia trampa, Claudio bebe su propio veneno, Hamlet cumple su misión, pero muere. La escena es desoladora. Y las últimas palabras de Hamlet a Horacio, pidiéndole que cuente su historia. Para mí solo queda ya silencio eterno. Uf, qué final. Un silencio que rompe Fortinbras, el noruego que llega justo para encontrar, la carnicería y reclamar el reino. Horacio queda como el guardián de la verdad. Entonces, resumiendo un poco todo esto, hemos visto la venganza que destruye, la duda que nos define casi, la locura, la corrupción, la búsqueda de verdad, la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué Hamlet nos sigue hablando tanto hoy? Yo creo que es porque evoca algo muy profundo sobre ser humano. Esa lucha interna de Hamlet, ¿no? Entre pensar y sentir, entre reflexionar y actuar. Es algo que todos vivimos de alguna manera. Claro. Sus preguntas sobre la moral, el sentido de la vida, la autenticidad en un mundo que a veces parece falso, son preguntas que no caducan. La obra nos pone frente a nuestra propia complejidad, a lo difícil que es a veces hacer lo correcto, al peso del pasado, a lo frágiles que son nuestras relaciones. Seguimos viendo ecos del Sinor por todas partes, ¿no? Corrupción, familias complicadas, la búsqueda de quiénes somos, en quién confiar. Quizás por eso volvemos siempre a Hamlet. Sin duda. Y eso nos deja, quizás, con una pregunta final para reflexionar. Algo que la obra plantea pero no responde fácilmente. Viendo toda esa destrucción al final, ¿es Hamlet una condena total de la venganza? Nos dice que, aunque parezca justa, siempre termina corrompiendo y destruyendo todo. Ok. O al revés, nos muestra que no hacer nada frente a la injusticia, esa parálisis de Hamlet, también es un mal, que permite que la podredumbre crezca. Hamlet duda y todo se derrumba. Laertes actúa sin pensar y también muere. ¿Dónde está la acción correcta? Si es que existe. Una pregunta que queda ahí, flotando, y que nos invita a seguir pensando en Hamlet. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión